¿Sabías que la pérdida de audición no ocurre de un día para otro, ni es solo una consecuencia inevitable de la edad? La pérdida auditiva suele ser un proceso lento, silencioso y progresivo, y en muchos casos puede frenarse si se actúa a tiempo. Hoy quiero que te quedes hasta el final, porque vas a entender por qué se pierde la audición, qué está pasando realmente dentro del oído y qué puedes empezar a hacer para proteger tu capacidad de escuchar y comunicarte. Soy la doctora Paola y este espacio existe para ayudarte a cuidar tu salud sin resignarte a perder calidad de vida. ¿Por qué se pierde la audición? La pérdida auditiva no es solo un problema del oído. Es un proceso que involucra al oído, al sistema nervioso y al cerebro. Para que podamos escuchar bien, el sonido debe viajar desde el oído externo, pasar por el oído medio, llegar al oído interno y luego transformarse en señales eléctricas que el cerebro interpreta como palabras, música o sonidos del entorno. Con el paso de los años, este sistema empieza a perder eficiencia. Las células sensoriales del oído interno, encargadas de transformar el sonido en señales nerviosas, son extremadamente delicadas. No se regeneran. Cuando se dañan, la audición se reduce de forma progresiva. Esto se conoce como presbiacusia, la forma más común de pérdida auditiva relacionada con la edad. Pero la edad no actúa sola. A lo largo de la vida, el oído acumula microdaños. Exposición a ruidos intensos, infecciones maltratadas, mala circulación, inflamación crónica, ciertos medicamentos y enfermedades metabólicas. Todo esto va afectando la capacidad auditiva poco a poco, sin dolor y sin una señal clara de alarma. Por eso muchas personas no notan el problema al inicio. No es que no escuchan nada, sino que escuchan menos detalles. Las consonantes, las voces agudas, las palabras cuando hay ruido de fondo. El oído sigue funcionando, pero ya no lo hace con la misma precisión. El gran error que hace que el deterioro avance. El error más común es minimizar los primeros cambios. Pensar que los demás hablan bajo, que el televisor está mal o que en los lugares ruidosos siempre cuesta escuchar. Esta normalización retrasa el cuidado auditivo y permite que el deterioro avance sin control. Otro error frecuente es creer que no hay nada por hacer hasta que la pérdida sea grave. Esa idea es peligrosa. Cuanto antes se detecta y se actúa, más posibilidades hay de frenar el deterioro y preservar la capacidad auditiva. La audición no se pierde de golpe. Se pierde por desuso, por falta de estímulo adecuado y por daño progresivo. Ignorar el problema no lo detiene, lo acelera. ¿Qué cambia en el oído después de los 60? Después de los 60 años, la circulación que llega al oído interno suele disminuir. Los pequeños vasos sanguíneos que nutren las células auditivas se vuelven más rígidos y menos eficientes. Esto hace que las células reciban menos oxígeno y nutrientes. Además, el sistema nervioso procesa el sonido con más lentitud. No solo se trata de oír, sino de entender. Por eso muchas personas dicen, escucho, pero no entiendo. El problema no siempre está solo en el oído, sino en cómo el cerebro interpreta la información sonora. A esto se suman factores hormonales, inflamatorios y metabólicos. La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado y el tabaquismo dañan los vasos sanguíneos que alimentan el oído. No generan dolor, pero deterioran la audición con el tiempo. La pérdida auditiva suele avisar de forma sutil. Dificultad para entender conversaciones cuando hay ruido de fondo. Sensación de que las personas murmuran. Necesidad de subir el volumen del televisor o del teléfono. Pedir que repitan frases con frecuencia. Cansancio mental después de conversar. Evitar reuniones sociales porque cuesta seguir. Estas señales no son normales ni inevitables. Son advertencias. Cuanto antes se les preste atención, más margen hay para proteger la audición.
El impacto silencioso de perder audición. La pérdida auditiva no afecta solo al oído, afecta de manera profunda y silenciosa a la vida diaria, a las relaciones personales y a la percepción que una persona tiene de sí misma. Cuando escuchar se vuelve difícil, muchas personas comienzan a modificar su conducta sin darse cuenta. Hablan menos para evitar equivocarse, participan menos en conversaciones por miedo a no entender y empiezan a sentirse incómodas en reuniones familiares o sociales. Poco a poco, la confianza se ve afectada. Este proceso suele ser gradual. Primero se evita el ruido, luego los encuentros largos, después las reuniones numerosas. No es una decisión consciente de aislarse, sino una adaptación silenciosa para no pasar vergüenza o no sentirse fuera de lugar. Sin embargo, este retraimiento tiene consecuencias reales. El aislamiento social sostenido aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y sensación de inutilidad, especialmente en personas mayores que ya enfrentan otros cambios vitales. La audición también está estrechamente ligada a la autoestima. No entender una conversación, responder algo fuera de contexto o pedir constantemente que repitan puede generar frustración y vergüenza. Muchas personas comienzan a sentirse una carga o a creer que molestan, lo que refuerza el silencio y el aislamiento. Con el tiempo, esto deteriora la calidad de vida mucho más que la dificultad auditiva en sí. Desde el punto de vista neurológico, el impacto es aún más profundo. El cerebro necesita estímulo sonoro constante para mantenerse activo y eficiente. Escuchar no es solo percibir sonidos, es procesar información, interpretar palabras, emociones y contextos. Cuando la audición disminuye y no se compensa, el cerebro recibe menos estímulos y empieza a trabajar por debajo de su capacidad. Esta falta de estimulación provoca que ciertas áreas cerebrales se vuelvan menos activas y pierdan conexiones. Por eso, la pérdida auditiva no tratada se asocia a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. No porque el oído cause directamente estas enfermedades, sino porque el cerebro deja de entrenarse a través del sonido y del lenguaje. Menos estímulo significa menos actividad neuronal. ¿Qué puedes hacer para frenar el deterioro auditivo? La buena noticia es que sí se puede actuar, y cuanto antes se haga, mejores son los resultados. El primer paso es dejar de normalizar los síntomas. Escuchar menos, pedir que repitan, subir el volumen o evitar conversaciones no son simples molestias. Son señales tempranas de que el sistema auditivo está cambiando. Incluso cuando la pérdida parece leve, evaluar la audición permite detectar alteraciones iniciales y tomar medidas antes de que el daño avance. En salud auditiva, el tiempo es un factor decisivo. Cuidar la circulación es un pilar fundamental. El oído interno depende de un flujo sanguíneo constante y delicado. Cuando la presión arterial está elevada, el azúcar en sangre se mantiene alta o el colesterol daña los vasos. El oído recibe menos oxígeno y nutrientes. Esto acelera el deterioro auditivo de forma silenciosa. Por eso, controlar estos valores no solo protege el corazón y el cerebro, también protege la audición. Lo que afecta a los vasos pequeños termina afectando la capacidad de oír y comprender. Evitar la exposición a ruidos intensos es clave. Y aquí es importante ampliar la mirada. No se trata solo de maquinaria pesada o conciertos. El daño auditivo también se produce con hábitos cotidianos. Televisores a volumen elevado, auriculares usados durante horas, ambientes ruidosos sin pausas y sonidos constantes que obligan al oído a trabajar en exceso. El oído no se acostumbra al ruido, se desgasta. Y ese desgaste es acumulativo, irreversible y muchas veces subestimado. Revisar la medicación es otro punto esencial. Algunos fármacos, especialmente cuando se usan de forma prolongada, pueden tener efectos sobre el oído interno o sobre el nervio auditivo.
Analgésicos, antiinflamatorios, ciertos antibióticos y otros tratamientos pueden influir en la audición. Esto no significa suspender medicación por cuenta propia, sino informar cambios auditivos y consultar para ajustar dosis, alternativas o controles cuando sea necesario. Mantener el cerebro estimulado también protege la audición. Escuchar no es solo un acto mecánico del oído, es una función cerebral compleja. Conversar con otras personas, participar en actividades sociales, escuchar música, seguir diálogos y mantenerse mentalmente activo ayuda a que el cerebro procese mejor los sonidos. Cuando una persona se aísla por escuchar menos, el sistema auditivo se deteriora más rápido. El uso mantiene la función. Cuando está indicado, el uso de audífonos no es una derrota ni un signo de debilidad. Es una herramienta de protección cerebral. Usarlos a tiempo evita que el cerebro pierda la capacidad de interpretar sonidos y palabras. Cuanto más se retrasa su uso cuando son necesarios, más difícil resulta luego recuperar la comprensión. Escuchar bien no es solo oír sonidos, es mantener vínculos, independencia y calidad de vida. Frenar el deterioro auditivo no es un acto único, es un proceso. Empieza por reconocer las señales, continúa con cuidados diarios y se fortalece con decisiones informadas. La audición no se pierde de golpe y justamente por eso también puede protegerse cuando se actúa a tiempo. Perder audición no es algo que debas aceptar sin cuestionar. En muchos casos, el deterioro puede frenarse y la calidad de escucha puede mejorar si se actúa a tiempo. Escuchar bien no es un lujo, es comunicación, autonomía, seguridad y conexión con los demás. Cuidar tu audición es cuidar tu cerebro, tu vida social y tu independencia. Y ese cuidado empieza cuando dejas de normalizar lo que el cuerpo está tratando de decirte. Ahora dime algo con honestidad. ¿En qué situaciones notas más dificultad para escuchar? Escríbelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe "Cuido mi audición". Porque sí, la salud. Eso es lo primero.